Resumen capítulo 27 del libro Los Embajadores. Se queman libros de hechicería. En la época de los apóstoles, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Su puerto estaba atestado de embarcaciones, sus calles abarrotadas de gente de todos los países. Así como Corinto presentaba un campo promisorio para la obra misionera. Los judíos, ampliamente esparcidos por todos los territorios civilizados, en general, esperaban al Mesías. Muchos, en sus visitas a Jerusalén, habían ido al Jordán para escuchar a Juan el Bautista cuando predicaba. Allí habían oído a Jesús ser proclamado como el prometido y habían llevado las nuevas a todas partes del mundo. De esta forma, la providencia había preparado el camino para los apóstoles. En Éfeso, Pablo encontró dos hermanos que habían sido discípulos de Juan el Bautista y que habían adquirido conocimiento de la misión de Cristo, pero no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido al Espíritu Santo, contestaron: «No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué bautismo recibieron?», preguntó Pablo. Ellos dijeron: «El bautismo de Juan». Entonces el apóstol les contó acerca de la vida de Cristo y su vergonzosa muerte cruel y cómo él se había levantado triunfante de la muerte. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar al Consolador y describió cuán gloriosamente esa promesa se había cumplido en el día de Pentecostés. Los hermanos escuchaban con gozo maravillado, aceptaron la verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y lo recibieron como su Redentor. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y fueron capacitados para hablar las lenguas de las otras naciones y profetizar. Así fueron calificados para proclamar el Evangelio en Asia Menor. Al abrigar un espíritu humilde y susceptible a la enseñanza, estos hombres obtuvieron la experiencia que los capacitó para salir como obreros al campo de la cosecha. Cristo llama nuestra atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la obra de su espíritu en el sostén de la vida espiritual. La savia de la viña que asciende desde la raíz y se difunde por las ramas produciendo fruto. De la misma manera, el poder vivificador del Espíritu Santo que proviene del Salvador llena el corazón, renueva los motivos e incluso pone los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, lo cual permite al receptor llevar precioso fruto de acciones santas. Hay otra lección de la experiencia de los judíos conversos. Cuando recibieron el bautismo de mano de Juan, no comprendieron completamente la misión de Jesús como expiador del pecado, pero cuando recibieron la luz más clara, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor, y al recibir una fe más pura se dio el cambio correspondiente en su vida. Como señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Pablo continuó su obra en Éfeso por 3 meses y en la sinagoga habló con toda valentía, discutía acerca del reino de Dios. Como en otros lugares, pronto se encontró con violenta oposición. Al ver que perseveraban en su rechazo al Evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. Temiendo que los creyentes estuvieran en peligro por la continua asociación con esos opositores de la verdad, Pablo reunió a los discípulos en un cuerpo aparte y continuó sus instrucciones públicas en la escuela de Tirano, presentando una gran oportunidad para un trabajo eficaz ante él, aunque había muchos en contra. Éfeso no era solo la más magnífica, sino también la más corrupta de las ciudades de Asia. Predominaban la superstición y el placer sensual. La fama del magnífico templo de Diana de los Efesios se extendía por todo el mundo. Su esplendor era el orgullo de la nación. El ídolo dentro del templo fue declarado como caído del cielo. Se había escrito libros para explicar el significado de los símbolos inscritos en ella. El poder de Dios acompañó los esfuerzos de Pablo en Éfeso, y muchos fueron sanados de sus enfermedades físicas. Estas manifestaciones de poder sobrenatural fueron mucho más potentes de lo que alguna vez se hubiese visto en Éfeso, y no pudieron ser imitadas por la habilidad de prestidigitadores, ni los encantamientos del brujo. Como estos milagros fueron realizados en el nombre de Jesús, la gente tuvo la oportunidad de ver de que Dios del cielo era más poderoso que los magos de la diosa Diana. De esta forma, Dios exaltó a su siervo inmensurable por encima más de los poderosos magos. La brujería había sido prohibida por la ley mosaica, pero había sido practicada en secreto por los judíos apóstatas. Había en Éfeso algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, quienes, viendo las maravillosas obras de Pablo, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Al encontrar un hombre poseído por un demonio, le dijeron: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan». Pero el espíritu maligno les replicó: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?».
Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. De esta forma se dio prueba irrefutable de la santidad del nombre de Cristo y del peligro de invocarlo sin fe en la divinidad de la misión. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Al quemar los libros de magia, los conversos efesios mostraron que ahora aborrecían las cosas que una vez habían deleitado. Por medio de la magia habían ofendido especialmente a Dios y puesto en peligro sus vidas. Ahora mostraron contra ella su indignación. Estos tratados de adivinación eran los reglamentos de adoración a Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener información acerca de él. Al retener estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Al venderlos, hubiesen expuesto a la tentación a otras personas. A fin de destruir el poder del reino de las tinieblas, no vacilaron en realizar ningún sacrificio. Así triunfó la verdad por encima de su amor al dinero. Se ganó una victoria poderosa en cada fortaleza de la superstición. La influencia de lo que había acontecido ahora se esparcía mucho más de lo que Pablo se imaginaba. Los magos de los templos paganos tienen su contraparte con los médiums espiritistas y los adivinos de hoy. Las voces místicas del Endor y Éfeso aún están engañando a los hijos de los hombres por medio de sus palabras mentirosas. Los ángeles malignos están empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde sea que una influencia haga que los hombres olviden a Dios, ahí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Y ese fue el resumen del capítulo 27 del libro Los Embajadores. No olvides compartir este resumen con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que pueden necesitarlo. Nos vemos la próxima.